¿Veis esas pintitas entre esas dos rocas? Se trata de un mero. Y esas pintitas son las que lo delatan. Hay que estar muy atentos siempre, cuando estamos haciendo pesca submarina, en fijarnos bien en todo. Aquí os enciende bien la linterna, para que nadie tenga duda. Y aparte, siempre hay que dar buenos tiros, porque fijaros que en cualquier ángulo los deja totalmente secos. Y aunque a distancia, todo le vale. Y es que vamos a ver un vídeo del pescador José Carlos Sáez. Como siempre, nos va a dejar flipando, ya que hace unas cosas que es único. Hay muy pocos pescadores en el mundo que consigan hacer lo que este hombre hace. Además, siempre os digo a todos que nadie se le ocurra imitarlo, ya que él se puede permitir hacer cosas que nadie hace. Hacer cosas que a nadie se nos ocurre, porque él tiene unas cualidades físicas que son totalmente fuera de serie. Como podéis ver, va a pulmón, no lleva ningún equipo de buceo, no lleva nada que lo propulse por el fondo. Él va nadando con sus propias aletitas y sube de la misma manera. Y aún así, vais a ver lo que hace. Y estar muy atento a todo, desde el principio hasta el final. Calcular cuántos metros va a nadar. Ahí están las pintitas. ¿Veis el mero parado? Estaba al lado de esos coletos. Y este mero está juguetón. Ha nadado unos cuantos de metros, hasta llegar a aquellas piedras, por lo que ya a José Carlos le está obligando a nadar. Hasta casi que lo tiene aquí a tiro. Pero se va el mero. Está a 35 metros de profundidad. Lo normal es que bajes a estas piedras o te vayas ya para arriba, como supuestamente parece que estaba haciendo, ya que lleva un minuto de apnea. Pero él se va nadando. Ya nadó el primer tramo. Y ahora ha nadado todo este tramo otra vez, a 35 metros de profundidad buscándolo. Pero sabe que aquí no hay ninguna piedra que tenga hueco. Y tiene que seguir buscando. ¿Alguno está contando los de metros que había desde el primer punto que bajó hasta llegar aquí, donde está esta piedra? Y ahí está el mero. Un tiro de arriba abajo y que lo deja muerto al instante. Este pescador parece que tire donde tire, de atrás, adelante, de adelante, atrás, de arriba, abajo, siempre le da en el botón de off. Siempre los deja muertos en el instante. Y parece ser fácil, pero la realidad que no es tan fácil. Y aquí lo tenemos, casi 2 minutos de apnea después de haber nadado todo lo que ha nadado a 35 metros de profundidad. ¡Pepino! Ahora les pondré una boya para poder volver a bajar una segunda vez. Y os voy a poner un segundo en el barco cuando él se sube, para que escucháis de su propia voz decir que es increíble. Y aparte, podréis ver un poquito la sonda para ver que de verdad hay 35 metros de profundidad. ¿Sabes? El vídeo para echarse las manos a la cabeza. Caigo, me caigo en los altos meros. Antes. Caigo en los altos meros. Y la segunda bajada no la tengo grabada, pero aquí tenemos el vídeo de cómo sale el mero para arriba, con ese tiro de arriba abajo que lo dejó en off. La realidad, que no sé si llegó a bajar o justamente cuando iba a bajar salió el mero, porque muchas veces suele pasar y por eso no lo tenemos grabado. La fuerza de la boya y al ser tan perpendicular el disparo puede que lo saque para arriba por ese mismo boquete por el que estaba muerto. Qué pepino, ¿eh? Súbela ahí tal y como está. Está grabando. Pues aquí vamos a ver el tamaño que tiene. Mirad qué alucinante. Ahora podéis escuchar como le está diciendo los metros que faltan para llegar al sitio. 2 metros. Está justamente, está parado al lado del sitio. Ya que algunas veces hay que pescar muy bien con la sonda. Hoy en día los Structure Cam, las sondas tan buenas, no consiguen localizar piedras, lajitas súper pequeñas en sitios que son totalmente planos. Y eso, quien consigue localizar, tiene un tesoro. Por ejemplo, vamos a ver cómo José Carlos tiene uno de esos tesoros. Fijaros que el sitio es totalmente plano. No hay piedras grandes, no hay casi nada, pero hay una de esas lajitas, la cual los meros se tienen que meter incluso de lado, ya que tiene escasos centímetros. Y muy importante, escarbada por ellos mismos. Y a mí, como siempre digo, le da igual como esté el mero colocado.
y lo poco que tarda en disparar, y de atrás adelante lo deja en off. No sabéis lo difícil que es esto. Yo lo intento 1000 veces con casi todos los peces, pero de dar disparos así, de rápidos, casi boleteros, y dejarlos así de fritos, cuesta. Os aseguro que cuesta. Y es que estoy harto de ver vídeos de él, y siempre lo mismo. Un auténtico crack. Como podéis ver, él pesca con el carrete de brazo, atado a la culata del fusil, no lleva carrete en el fusil, y por eso veis como muchas veces suelta el fusil y se va para arriba. Pero en esta ocasión ya le ha quitado el mosquetón, ya que se va tranquilamente para arriba, subiendo y subiendo metros, ya que estaba muy profundo, y ya no le hace falta el carrete de brazo. Recuerdo. Qué bonito tachano, ¿eh? ¿O qué nombre le ponéis ustedes a este pez? Porque no es un mero, ¿eh? Ay, se ha hecho un poquito de esperar, pero aquí está. Ahí hemos escuchado cómo hacía esa carpa, cogiendo un poquito de aire. El agua, bastante más clara que la anterior. Tuve que meterle muchos filtros para intentar ver algo, ya que estaba muy oscura. Aquí, seguramente la zona de Tarifa, por esos coletos y estas aguas cristalinas. ¿Sabéis los metros que llegan los coletos hasta arriba? Los coletos son bastante altos, tienen metros. Y que un mero salga saliendo para arriba, subiendo desde el fondo, para verte, hay que tener mucha suerte. Y es lo que le va a pasar en esta ocasión a él. Eso sí, después de nadar unos cuantos de metros, allí al fondo, la parte izquierda, más o menos de todos esos coletos, la parte que estaba más llena de arena, ahí está el mero. ¿Lo veis allí, viniendo hacia él? Y subiendo metros. Y cómo no, daros cuenta el disparo. Botón de off. Y listo. Fijaros cómo ha cambiado de color toda esa parte, se la ha puesto blanca. Y es que en muchas ocasiones los disparos en la cabeza, en el cerebro, la pigmentación de los peces cambian. Y ahí lo tienes, disfrutando del mar y continúa con su paseíto por el fondo. Y ya poco a poco sí que vemos cómo se va para arriba. Qué auténtica pasada, ¿eh? Parece fácil todo lo que él hace, pero ya os digo que bajar a estas profundidades es una auténtica locura. Siempre lo digo, que a nadie se le ocurra imitar este tipo de pesca profunda, que es muy peligrosa. Y aquí ya tenemos el mero arriba. Y con esto ya voy a despedir el vídeo. Que como siempre, espero que os guste. Espero que me dejéis algún comentario, como por ejemplo, el pez ese que hemos visto sacar, que no era un mero. ¿Cómo lo llamáis ustedes? Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Más despacio que antes. Despacio y recto para arriba. Espérate, que me alejo, cógelo fuerte. Me alejo un poquito, espérate. Ahí está, súbelo despacito.